Bien chicos, ¿qué tal? Buenos días. Ahora con este tema distinto, dentro del marco económico, político, social y educativo internacional, principales organismos internacionales en las políticas educativas. Como ya lo habíamos mencionado, bueno, pues existen organismos internacionales que delimitan el actuar político, económico, cultural y social, además del aspecto educativo de todos los países. Y bueno, pues en tu guía se encuentra en el punto uno: principales organismos internacionales. Cualquiera de los dos accesos es funcionable. Vamos a checar entonces el tema con la página que ya habíamos elegido previamente. Ambas están correctas. Vamos a darle lectura. Y bueno, pues una de ellas, de los accesos que tenemos, es los organismos internacionales y la educación en México, el caso de la educación superior y el Banco Mundial. En sentido contrario a lo que se ha venido investigando y adecuando en los sistemas educativos, los cambios que hoy en día se están generando principalmente son con educación superior, educación de posgrado. Aquí se han venido a dar los cambios repentinos, y los cambios que llegan a educación básica vienen un poco más retrasados. Estos cambios, insisto, ¿quién los delimita? Los organismos internacionales. Bien, pues ha habido muchos cambios en lo histórico, con aspectos que hay que considerar que han estado cambiando y que han surgido a través del tiempo distintas organizaciones que delimitan el actuar de las políticas educativas, de las políticas de los distintos países. En el ámbito educativo, el tema de las agencias internacionales permite articular el debate sobre la internacionalización de las tendencias educativas contemporáneas, considerando las diferencias existentes entre los diversos organismos, por ejemplo, entre aquellos que otorgan financiamiento a proyectos y los que únicamente realizan estudios y emiten recomendaciones. Aquí hay dos marcadas líneas de los organismos internacionales: aquellos que tienen y que actualmente así funciona, por ejemplo en la Organización Mundial de la Salud, todos los países tienen un fondo monetario, una reserva que aportan cada año a estos organismos, y estos organismos se dedican a repartir ayuda en los distintos países. Luego entonces hay otros que nada más emiten esas recomendaciones para mejoras, recomendaciones para el funcionamiento sistemático político, además de cada país, ¿no? Esa es la línea de los dos tipos de instituciones. Y bueno, pues es posible entonces señalar que en la actualidad de las más interesadas en una problemática educativa son las siguientes: el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, o lo que le dicen la OCDE, y en el ámbito latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Estos organismos a nivel mundial y a nivel América Latina, bueno, pues son los que emiten principalmente recomendaciones. A diferencia únicamente del Banco Mundial, es aquella organización que me permite tener el apoyo financiero. Obviamente, pues esto lo delimita el presidente de la República. En ese sentido, pedir un apoyo económico, pues sí rebasa cualquier ámbito, cualquier nivel jerárquico dentro de un país. Entonces, el único que puede peticionar este tipo de ayuda será el presidente. Algunos aspectos que debemos considerar como punto de partida para la revisión de este tema es lo siguiente. Como lo dice aquí, hay una expresión de organismos internacionales que se refiere a aquellas agencias que son creadas y sostenidas por diversos países, como respuesta a objetivos similares en un ámbito regional o mundial. Es importante tomar en cuenta que al hablar de organismos internacionales no se hace referencia a entidades con características necesariamente comunes. Es decir,
A través de la historia estos organismos se han estructurado a razón, como lo habíamos hablado también en la clase pasada, sobre el concepto de globalización. Esto con la plena intención de la mejora de las economías de todos los países. Esa es una de sus principales maneras o formas de constituirse. Estos organismos han atravesado a lo largo de la historia diversas redefiniciones en sus posturas o sus formas de actuar. La responsabilidad que históricamente han tenido estos organismos en los procesos de cambio de la educación de las distintas naciones no es ni puede ser considerada como un proceso unidireccional. Es decir, como son organismos internacionales, hay representantes de todos los países, hacen asambleas, toman decisiones, analizan los problemas y solucionan los problemas finalmente de alguna manera. Un problema real que enfrenta el análisis sobre la influencia de este tipo de organismos, por lo menos en el caso mexicano, es la falta de acceso a la información que permite establecer con toda precisión la existencia de vínculos entre el gobierno y las agencias como el Banco Mundial o la OCDE, especialmente porque existe la pretensión de querer ocultar las relaciones entre ambas instancias. Bueno, pues todas las recomendaciones y estudios, yo en mi caso, si yo fuera por ejemplo el presidente, si a mí una recomendación de este organismo, además internacional, me sugiere una forma de trabajo, me sugiere qué tengo que hacer, se supone que ya hizo un análisis. Entonces, lo mínimo que yo debería de expresar es dar a conocer estas recomendaciones a toda la población y decir, bueno, pues a razón de esta recomendación voy a reformar esto, hacer lo otro, de tal suerte que yo haga lo que ellos me indican, porque además son personas que se dedican a esto, ¿no? A hacer esos análisis. Y finalmente, bueno, pues es importante considerar que este debate sobre las intencionalidades de estos organismos es un tema que ha sido objeto de numerosas revisiones. El interés de estos organismos por los problemas de las naciones en desarrollo ha recurrido a la utilización de diversos supuestos, como el de continuar con el desarrollo humano que se dio a pesar del fallido proceso de industrialización y desarrollo económico. Compensar coyunturalmente los efectos de la revolución tecnológica y económica que caracteriza la globalización. Bueno, pues han venido estos organismos a través del tiempo haciendo estas sugerencias, han sido los promotores de grandes cambios estructurales. Uno de ellos, la Organización de las Naciones Unidas, emitió, no me recuerdo la fecha exacta, emitió la Carta Universal de los Derechos Humanos de los Niños y los Niños a nivel mundial. De aquí se desprende que las actuaciones de los países se vea envuelta en un cambio en las políticas educativas, en las políticas sociales y además culturales, ¿no? Su accionar en estas estrategias como países se sujetan y se delimitan a esta decisión que estos organismos están no solo sugiriendo, si es un documento muy parecido o que tiene la categoría y el sustento jurídico, además sobre los derechos de cada una de las personas, pues tener esta documentación emitida para que los países mejoren sus condiciones en el sentido de la niñez, ¿no? Por sobre todo. Para la realización, como lo dice aquí, es una investigación que realiza este documento donde estos organismos interfirieron de alguna manera, ¿no? Esta es una investigación, estos documentos regularmente son investigaciones, ¿no? Los organismos internacionales y sus prioridades o prioritarios en la educación. Vamos a darnos cuenta particularmente de que intentamos presentar una visión panorámica sobre estas agencias. El Banco Mundial representa una de las principales agencias internacionales de financiamiento en materia educativa. No solo en materia educativa, también en materia económica. La gestación o la organización, más bien la ayuda que da a los países, pues es en todos los sentidos, ¿no? El Banco Mundial pues es el que nos ha proporcionado a través del tiempo, a través de este Fondo Monetario Internacional, la oportunidad de tener acceso a un crédito que como país pues lo que le llamamos hoy día es la deuda externa, ¿no? En ese tema
así es como se funciona. Y bueno, pues el Estado de México en el periodo Erubiel Ávila, bueno, pues trabajó con préstamos con el Fondo Monetario Internacional y bueno, pues de ahí se derivan muchas situaciones que pueden ser beneficiosas o pueden ser eh, malas para el sistema educativo, ¿no? Luego entonces el Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo es el conocido simplemente como Banco Mundial, si bien ha señalado que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son organismos especializados dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, son suborganismos que pertenecen a la OMS. Una de las prioridades del organismo consistió en encontrar alternativas para la reconstrucción de Europa, idea que al mostrar poca eficacia fue desechada para dar paso a la función que es ahora central, convertirse en la institución internacional con mayor importancia para el desarrollo mundial. El interés del banco por temas sociales se basa en suponer que la inversión en favor de los pobres no es solo correcta por razones humanitarias, sino que es una función bancaria excelente, es decir, la inversión en capital humano da rendimientos por lo menos tan favorables como los que se obtienen de inversiones no destinadas a la pobreza, asegurando la educación y salud a los pobres. Se ofrecen mejores perspectivas de inversión. Bueno, pues eso es un tema pues muy especial, muy acorde con la evolución. Países como Colombia, Argentina, Brasil han optado por invertir en educación. Si tú inviertes en recurso humano, tendrás primeramente una mano de obra calificada con muchas capacidades y que en el momento que una empresa extranjera invierte en México, digo que eso es lo más correcto y lo concreto, ya los niveles del salario mínimo no tendrían que ser o estar por debajo de los suelos. Aquí la intención es que si yo estoy más preparado, obviamente tengo derecho a más dinero. Me vas a decir, bueno, es que no habría entonces ganancias. Sí las hay, porque entonces el salario mínimo me da más poder adquisitivo, por lo tanto realizo más intercambios comerciales desde el punto de vista de la mercadotecnia y ventas. Eso es lógico, ¿no? Bien, en el caso de la educación, la primera intervención del Banco Mundial se efectuó en 1963 en Túnez y se dirigió al sector de la educación secundaria, pero fue hasta el 68 cuando se expandieron los programas sociales, incluyendo los educativos. En concreto fue a partir de la presidencia de McNamara cuando se incorporó la política de combate a la pobreza que la educación adquirió una mayor importancia para el organismo. Desde entonces el banco ha comenzado a ser una de las fuentes externas de financiamiento más importantes para el desarrollo educativo, otorgando cerca del 15% de toda la ayuda externa a la educación. De acuerdo a SAMOF 99, el Banco Mundial ha incrementado significativamente su financiamiento. De hecho, para 1990 los gastos del organismo ascienden a cerca de 1.5 billones de dólares, siendo la más importante fuente de financiamiento en los países en vías de desarrollo. Pues definitivamente, ¿no? Al hablar del término concepto inversión a financiamiento, obviamente pues esto es, yo te presto, en algún momento me lo pagas. Es decir, con el mismo dinero que todos los países en algún momento se aportaron a la ONU y que de aquí se desprendieron estos suborganismos, pues bueno, tienen un recurso que se está prestando, por así decirlo, para obtener un rendimiento y que estos organismos cuenten con un actuar propio, con recursos propios, porque llegó un momento en el que sus recursos van a ser propios por la tarea tan importante que ellos ejecutan. Entonces, por ejemplo, en 1996 el Banco Mundial, por medio del Grupo de Educación del Departamento de Desarrollo Humano, ha publicado una serie de documentos en torno a las consecuencias y fines de la reestructuración de los sistemas educativos. El propósito principal de la serie es ayudar a tomadores de decisiones a redefinir estrategias y a seleccionar entre las posibles opciones para la reestructuración del sistema. Educación para todos, según esos autores, Patrinios, Bey, Fiske. Además es importante considerar que el aporte actual considera un tema principal en el conocimiento y su vínculo con el desarrollo. Finalmente hay dos documentos recientemente aparición cobran especial relevancia en el tema de la educación superior, tanto en el ámbito internacional como en el nacional. El primero es el texto
La educación superior en los países en desarrollo, peligros y promesas, elaborado por un grupo especial sobre educación superior y sociedad. El Banco Mundial, y por otra parte, está el documento oficial del organismo elaborado por la Unidad Especializada en México, ubicada dentro del Departamento de la Reducción de la Pobreza y Administración Económica de la región de América Latina y el Caribe, documentos sobre los cuales se harán algunas menciones más adelante. Bueno, pues hay aportes, hay tratados, hay documentos que se elaboran en colaboración con todos los países y sus representantes con el tema de educación, y sobre todo educación superior, ¿no? Estadísticamente podemos hablar que de cada 100 alumnos que avanzan en los sistemas educativos mexicanos, solo 10, 11 alumnos están terminando los estudios superiores, ¿no? Es un dato muy, vamos a decirlo, un poco triste, porque bueno, sería, si quieres tú potencializar tu capacidad como país, obviamente tendrías que invertir en educación, ¿no? En el caso del documento de la educación superior de los países en desarrollo, peligros y promesas, es importante señalar que se trata de un texto no oficial del organismo que surgió a partir del trabajo de una comisión de expertos convocados por la iniciativa de las personas independientes al organismo. Bueno, señalan o lo señalan en algunas ocasiones, decidir y difundir, promover ideas a través de las diversas vías ha sido generadas o no por este organismo. Y bueno, pues son tratados, como insisto, son tratados que me permiten pues trabajar en el aporte, en un estudio, en una investigación, y que yo estoy posicionando esta educación con todos estos problemas, analizo consecuencias, y finalmente con estos tratados o documentos que ellos publican, pues lo que proponen son respuestas a estas situaciones, ¿no? Otra de las organizaciones a nivel mundial que tiene que ver con educación se llama la UNESCO. La creación del organismo se ubica en 1945, aunque algunos antecedentes relevantes como la existencia de un comité de cooperación intelectual se remonta a 1922. En tal sentido, bueno, las particularidades de esta organización son su ideario y sus propósitos. La UNESCO crea bajo los principios de igualdad, oportunidades educativas, no restricción en la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento. Esos son sus principios de este organismo. Su propósito central es de contribuir a la paz y la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Esto permite afirmar que la UNESCO es uno de los principales organismos internacionales que ha procurado sostener dentro del actual contexto de globalización económica una perspectiva más social y humanista de la educación, a diferencia de otras agencias internacionales que manifiestan fundamentalmente una perspectiva económica. Es decir, sus tintes también en la educación es el estricto sentido de lo social y lo humanista determinado con la educación. A diferencia del organismo que es la UNESCO, se encarga de la realización de estudios prospectivos, avances y transferencias e intercambio de conocimiento, criterios y escenarios de acción, cooperación técnica y de expertos e intercambio especializado de información. Únicamente emite recomendaciones a países miembros, pero no otorga recursos económicos a menos que se trate de proyectos específicos generados en la propia institución. Bueno, pues esta es su funcionalidad, su finalidad. Hace aportaciones a la educación, por supuesto, ¿no? Considera entonces también enfrentar desafíos actuales: democratización, mundialización, regionalización, polarización, marginación y fragmentación. Se debe atender a los siguientes aspectos: vínculos entre la educación y el desarrollo humano, pertenencia de la educación, calidad de la educación, equidad educativa, internacionalización de las políticas educativas y eficacia en la aplicación de reformas educativas. En todo esto está envuelto, esta organización. No era de mi pleno conocimiento, pero ahora lo sabemos, ¿no? Sería entonces posible señalar que las principales políticas en el ámbito educativo superior son, o en las que se está trabajando para generar ese cambio en ese sistema: relaciones con el Estado, libertad académica y autonomía institucional. Esto ya en México existe, voy a comentarlo un poco. Ya hay libertad de cátedra o académica, ya hay una autonomía institucional que se le otorgó a través de los
representantes privados en México tienen la misma garantía, siempre y cuando también respeten las formalidades de impartir una educación de calidad que permite el desarrollo personal de las personas, personal de todo individuo, para que estos se inserten en la sociedad de manera significativa. El financiamiento, manejo eficaz de los recursos, fuentes alternativas de financiamiento, mejoramiento de los procesos de gestión, diversificación de los sistemas y las instituciones, calidad del personal docente, de los programas de estudiantes, de la infraestructura y del medio universitario. Artículo entre la enseñanza secundaria y la educación superior, la educación superior y el desarrollo humano sostenible, renovación de la enseñanza y aprendizaje en la educación superior, mejoramiento del contenido interdisciplinario y multidisciplinario de los estudios, fomento de la capacidad intelectual de los estudiantes, aplicación de métodos pedagógicos que aumenten la eficiencia de la experiencia de aprendizaje, incorporan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, investigación, importancia social y calidad científica, financiamiento de la investigación e interdisciplinariedad como son las ciencias, tecnología y cultura. Bueno, pues están los ámbitos de la educación que están envueltos estos organismos y bueno, pues como ellos realizan investigaciones muy de calidad, muy de personas que saben, qué bueno que interactúa. Si nos damos cuenta, a comparación del organismo Banco Mundial, aquí se hacen más propuestas, se trabajan temas más directos con la equidad y la educación, ¿no? La calidad de la educación y la equidad educativa, que hoy en día pues es el tema de moda, es el principal tipo de cambio, vamos a decirlo así, que es un tipo de cambio en la educación básica, ¿no? La nueva escuela mexicana persigue la calidad en la educación, la equidad para todos los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Otro organismo que se llama la OCDE, el origen de esta institución fue llamada la Organización Europea de Cooperación Económica, cuyo propósito central fue la reconstrucción de las economías europeas en el periodo posterior en la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue cuando surgió, 1961, en común acuerdo con Canadá y Estados Unidos, apoyados en gran medida por el Plan Marshall, se decidió transformar al organismo en lo que actualmente se conoce como la OCDE. Entre sus propósitos destaca la preocupación por el crecimiento económico de los miembros y no miembros, al igual que la expansión de los negocios mundiales y multilaterales. Sus actividades fundamentalmente se dedica este organismo son el estudio y la formulación de políticas en una gran variedad de esferas económicas y sociales. De hecho, el organismo concreta sus actividades acerca de las 200 áreas de análisis. Al igual que la UNESCO, la OCDE otorga financiamiento para el desarrollo no otorga financiamiento para el desarrollo de ningún proyecto. El mecanismo mediante el cual sus actividades es la combinación del trabajo de sus aspectos con miembros de los gobiernos bajo una dimensión aparentemente multidisciplinaria. De acuerdo con la directora ejecutiva de la OCDE para México y América Latina, algunos de los puntos de mayor interés de este organismo en torno a la educación es lo siguiente: la transformación entre la educación superior y el empleo, la solución de los problemas concernientes a la educación media superior basada en el conocimiento real y efectivo cualitativo de conocimientos. El organismo considera que la solución de esta problemática supondrá el éxito de los programas en la educación superior, la reducción de los recursos económicos que se emplean en la educación superior. Para ello, la organización propone la diversificación de las fuentes de financiamiento en el nivel terciario, esto según las propuestas de Georgia Sánchez 1998. Bien, pues es una forma en la que ellos intervienen en tres sentidos, en tres aspectos, y bueno, pues este organismo tiene ya mucho tiempo realizando este trabajo. Importante señalar que el eje de estas políticas se deriva de un estudio que ha tenido muy impacto muy relevante en educación superior con el contexto nacional. Entre ellos destacan, han realizado, insisto, tareas, proyectos y aportaciones, observaciones y recomendaciones bajo el esquema de educación superior en el sentido de calidad educativa, financiamiento, equidad educativa, pertinencia y educación, prioridades cuantitativas de la educación, diferencia y flexibilidad de los conjuntos educativos, perfeccionamiento del personal, estructuración y condición del sistema. Bueno, pues en esos ámbitos han realizado trabajos
¿no? Es importante señalar que estas recomendaciones que ellos emiten abarcan estos ámbitos que están listados en esta parte del documento. Y bueno, pues es un aporte, es una visión que tienen estos organismos, además de ser especializados. Otro organismo es el Banco Interamericano del Desarrollo, BID. El BID es con sede en Washington. Fue creado en 1959 con el objetivo principal de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina y el Caribe. Es conveniente destacar que si bien la educación y la transformación tecnológica son aspectos importantes dentro de las políticas de este organismo, en el esquema general de distribución sectorial de préstamos se observa que tal rubro apenas representa el 5% del total de las inversiones, mientras que energía, agricultura y pesca, el transporte tienen mayores proporciones. Sin embargo, informes posteriores a este periodo se anuncia que en el 96 se había incrementado notoriamente el financiamiento para educación, llegando a 9%. De igual manera, tendrán sus mecanismos de financiamiento en el que yo te presto y tú me pagas a una tasa de interés y todos felices, ¿no? En lo que se refiere a la educación superior, la corporación sostiene que estas universidades de América Latina y el Caribe constituyen la piedra angular de los esfuerzos para hacer frente a los desafíos tecnológicos y económicos de los años 90, pues que posibilitan la mejora de productividad en la economía, ahincan la brecha tecnológica y modernizan las instituciones económicas y sociales. En tal sentido, recomienda la colaboración entre universidades e industrias. Además, es fundamental recordar que el BID se erige como un organismo financiero bilateral o multilateral que mayores contribuciones ha realizado a la educación superior en Latinoamérica. Se designa a sí mismo como el Banco de la Universidad. De hecho, el organismo señala que financiará preferentemente proyectos de desarrollo de las siguientes áreas educativas, en el siguiente orden: los programas de educación superior a nivel profesional, posgrado, investigación y científica y tecnológica, programas de educación técnica y formación profesional, programas de educación destinados a proporcionar un mínimo de destrezas sociales, programas destinados a introducir formas sustantivas en currículum, programas para mejorar la eficiencia y equidad de la aplicación de los recursos dedicados al financiamiento de la educación y promover fuentes alternativas de financiamiento. ¿Cuáles son las finalidades en concreto del BID hacia la educación superior? ¿Cómo la resumimos, no? Contribuye al desarrollo de los recursos humanos, facilitar el acceso universal a la educación, fortalecer la planificación, la organización, la administración y métodos de enseñanza, así como apoyar reformas del sistema nacionales de educación. Su política rectora estriba en fomentar una mayor integración entre las actividades educativas y las estrategias nacionales de desarrollo en América Latina. Bueno, vaya, también es un organismo muy importante para América Latina y del Caribe. Este organismo, bueno, pues puso el énfasis o quiso generar un momento de cambio en el énfasis de la educación superior. Como te digo, todos los organismos actualmente han tenido que ver con los cambios en los sistemas educativos, pero han empezado con el sistema de educación superior, porque pues tú, al tener una especialización, quiere decir que tienes la capacidad de interactuar en esta situación laboral, además de ser un profesional con calidad, y esa persona es la que a nivel macroeconómico podría generar un cambio en el desarrollo económico de todos los países. Si yo genero situaciones distintas, si yo trabajo con empeño, si yo investigo, si yo creo, si yo produzco de otra manera o de manera profesional, obviamente los países tendrán otra respuesta distinta, ¿no? Y bueno, la educación superior y el Banco Mundial específicamente, los ejes importantes del Banco Mundial en la educación de materia superior sería lo siguiente: las soluciones para mejorar la calidad educativa en educación superior, de acuerdo a este organismo, incluyen la instauración de la competencia con respecto a los recursos fiscales, la implantación de mecanismos de evaluación, la apertura hacia influencias internacionales. Especialmente en organismos afirman que los centros de excelencia académica más recientes
son esos, deben en buena medida este nivel de calidad que tienen objetivos y políticas para fomentar relaciones internacionales. Los famosos intercambios estudiantiles a nivel mundial es uno de los ejemplos, ¿no?, para la apertura hacia la influencia internacional. Diversificación de fuentes de financiamiento como una estrategia de privatización. Esto lo escuchamos hablar con escuelas de calidad, no de tiempo completo. Bien, posteriormente recomienda 3 formas de financiamiento por insumos, productos y calidad. Sus alternativas de financiamiento son participación de los estudiantes en gastos mediante el pago de cuotas, obtención de fondos mediante ex alumnos y fuentes externas, actividades de generación de ingresos, venta de productos por empresas auxiliares como hospitales, librerías, cafeterías, albergues para estudiantes. Pues es una forma de interactuar, que esa institución se ha preocupado por el área de la educación superior. Es correcto, es una buena fórmula para lograr esta calidad, ¿no? Diversificación de la educación superior, una fórmula para adelgazar la educación universitaria. Este organismo recomienda la creación de diversas instituciones que presenten una alternativa a la educación estatal universitaria. Las sugerencias incluyen, además de la educación privada, todas las modalidades, las universidades abiertas, politécnicos, institutos profesionales, técnicos y ciclos cortos, instituciones que ofrecen educación a distancia y programas de educación para adultos. Es decir, la diversificación en el ámbito de educación y lo que hoy en día existe en México, bueno, pues no nos extrañemos que son una recomendación de estos organismos y que por eso hay no la diversificación, sino la segmentación de acuerdo a las necesidades, área geográfica, económica y cultural de las personas y el acceso que puedan tener a la educación. Si bien es cierto que algunas comunidades muy alejadas o muy pobres pues requieren otro tipo de servicio de educación, puesto que no hay el recurso o la infraestructura para hacer llegar pues una escuela a lo largo. Entonces, bueno, pues de ahí surge la educación para adultos, dignamente representada por el CONAFE, ¿no? O las famosas telesecundarias, que ahora el papel de la telesecundaria sí está siendo valorado, porque esta educación a distancia, y como lo están haciendo ahora, ya existía desde hace mucho tiempo y había sido y ha tenido, hasta donde nosotros sabemos, un gran éxito en el sentido de la educación para adultos sobre todo, y la educación para los alumnos con escasos recursos. Bueno, pues la educación básica contra la educación superior es un comparativo que hacen ellos. Una de estas políticas de este banco es que debe de dar prioridad a las inversiones en educación primaria y secundaria por encima de la educación superior, porque las tasas de rentabilidad social del primer tipo de enseñanza son superiores a las del segundo. Además, se cree que ello redunda en una mejora en la equidad educativa. Tal perspectiva, el banco señala que los niveles primario y secundario continuarán siendo los sectores de mayor prioridad en los préstamos que conceda dicho organismo. Sin embargo, es cuestionable el tono de confrontación con el que generalmente se presentan estos argumentos. El Banco Mundial sugiere que el apoyo a la educación superior implica un detrimento por el nivel básico, argumentación que solo contribuye a impugnar el financiamiento público a la educación superior. Bueno, en el sentido estricto de querer comparar estos dos niveles de educación, pues bueno, resulta diferente o difícil. A mi razón de ser, mayormente tendremos que apoyar a aquel nivel que es el que me está generando mayor movimiento económico. Si yo ahorita actualmente necesito de ese apoyo al nivel educativo superior, porque es el que me permite generar cambio económico, cultural y pues en la capacidad de todos los países invertimos en eso. Pero en general los países se caracterizan por presupuestos que se asignan a la educación, por la diversidad de profesiones que hay actualmente. Esto me da la oportunidad de que estas personas que estudien bajo estos esquemas modernistas o perfiles ya de estudio, pues que interactúen a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tienes mayor preparación, mayor visión de las cosas. Luego entonces nos dice, importante señalar los puntos principales del documento Peligros y Promesas que varían de las tradiciones
racionales posiciones del organismo debido, sobre todo a que se trata de uno de los documentos más recientes publicados por el Banco Mundial, ¿no? Él sugiere que habrá peligro y promesa en el sentido de mayor peso a la educación superior en cuanto al bien social. El documento afirma la educación superior no es más un lujo, es esencial para el desarrollo social y económico de los países. Ahí está. Es decir, viene la relación con las empresas internacionales, buscan mano de obra calificada, al ver que no la hay, bueno, sí te contrato, pero te voy a pagar menos. Punto, ¿no? Aceptación de la relevancia en la educación superior en los países en vías de desarrollo, delimitación de la perspectiva del costo análisis como principal referencia para valorar la educación superior. El informe señala que, aun estando completamente de acuerdo con la necesidad de seguir interviniendo importantes montos en los niveles primario y secundario, cree que el razonamiento económico tradicional aquí aplicado no tiene en cuenta en toda su envergadura el aporte a la educación superior. Bueno, pues ahí están las divisiones en cuestiones de ideas. Algunas intervenciones, por ejemplo, en políticas educativas mexicanas. ¿Cómo ha intervenido el Banco Mundial? Bueno, pues en los últimos años se han consolidado diversas estrategias, sobre todo en el ámbito de políticas económicas nacionales, pero naturalmente ha impactado en otros convenios y préstamos en materia educativa. Uno de los primeros convenios que ha sido reconocido como trascendente, la serie de préstamos que otorgó el Banco Mundial al Gobierno de México para la creación y desarrollo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, bajo la modalidad de apoyos del subsector tecnológico. Ahí está, si tenías duda de dónde surgió, ahí está. El organismo ha mostrado una preocupación por la educación primaria y apoyando los programas llamados compensatorios como el Programa para Recibir el Desarrollo Educativo PARE. Dentro de los objetivos del PARE destacan elevar el nivel de aprendizaje de los alumnos, educación primaria, asegurar una mayor permanencia de estos en la escuela, mejorar la preparación, acrecentar la motivación de los docentes y reforzar la organización y administración educativas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Estos aportes que marcaron la diferencia, ¿no? En el caso de nivel superior, a pesar de que el banco no ha realizado ningún apoyo específico a la educación superior, sí se tiene un antecedente en este rubro, apoyando a la ciencia, tecnología y la evaluación, innovación. Durante la prestación del programa de ciencia y tecnología 95-2000, Ernesto Zedillo instruyó a los secretarios de Educación y de Hacienda de Crédito Público, así como al director del CONACYT, para que iniciaran en cuanto antes la solicitud de un financiamiento al organismo, de tal forma que un año después se dio a conocer que el CONACYT solicitó formalmente al Banco Mundial un crédito por $200 millones. Si se analiza el listado de préstamos, bueno, pues tendremos que verlos uno por uno, ¿no? Y ver cuál fue su efecto dentro de los cambios en educación. Políticas mexicanas en materia de educación superior y sus condiciones con el Banco Mundial. Bueno, pues ha habido sucesos, obviamente, dentro de este aspecto. Es importante señalar que estos elementos ayudan a comprender el contexto de que se emite la gran mayoría de recomendaciones de estos organismos. Bueno, siguen siendo recomendaciones, ya hay financiamiento, porque aquí en Banco Mundial sí hay la prestación económica, ¿no? Y lo que pretenden, pues, es en grandes rasgos desarrollar aspectos como calidad y evaluación. Certificación y evaluación de la educación media superior y superior se refirió como una principal estrategia educativa para el sexenio cedillista. Diversificación de fuentes de financiamiento bajo el supuesto de que el gobierno mexicano ha incrementado las inversiones en materia educativa. El programa expresa urgente la necesidad de implementar fuentes alternativas de financiamiento. Entre estas sugiere a estudiantes, asociaciones civiles, empresas, fideicomisos y fundaciones, lo que hoy es el INDEM. Diversificación de la educación superior. La idea es crear nuevas modalidades educativas que aparecen como un eje firme dentro del documento. Además, recomiendan 5 criterios que deben seguir estas modalidades. Calidad es una de ellas, entidades con baja cobertura, para lo cual se sugiere desalentar la creación de nuevas instituciones públicas en donde existe la capacidad de absorber la demanda conforme a los criterios de planeación nacional e institucional. Esta diversificación, bueno, se le dio el poder a todas las instituciones privadas y particulares para que cubrieran la parte que el Estado no ha podido cubrir por la falta de inversión. Más que nada, no es porque no se pueda, sino que ha sido la falta de inversión uno de los puntos mediáticos para que no exista la infraestructura educativa suficiente para abarcar pues el servicio, para abarcar a todas las personas que requieren educación, ¿no? Y bueno, pues a manera de tema de discusión podríamos
pues verificar el actuar de estos organismos, sus resultados, podríamos decir de qué manera los países han hecho caso, se han reestructurado, han realizado estas indicaciones. Ese es el tema de discusión en este sentido, ¿no? Aceptar que las políticas públicas en los conceptos de modernización y competitividad y además de eficiencia es indispensable